de las 11 de la mañana y ya nos avisan que está en línea nuestro próximo entrevistado. En Joyita Norteña hablamos con Humberto Pedro Burgos. Él es abogado litigante y le agradecemos un montón el contacto de esta mañana para hacer referencia sobre lo que está haciendo la reforma laboral según la ley Bases. Aquí Macarena Goiti y Maru Rocha Alfaro, los saludamos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queríamos conocer un poquitito y por supuesto poner voces a la audiencia en tanto a quiénes realmente son los beneficiados en esta reforma, ¿no?, de la ley Bases, ya que se han generado cuestiones y situaciones muy puntuales que nos quitan derechos a trabajadores. ¿Se puede entender así? Sí, señor, sí, así es. Mira, la respuesta es contundente. ¿Quiénes son beneficiados? Los empleadores. Y además, con mayor beneficio para los empleadores que incumplieron cualquier tipo de norma de registración. Esta es una respuesta clarísima. No hay ningún beneficio al trabajador o a la trabajadora en esta reforma laboral. Ningún beneficio. Bien, es decir que es una quita de derechos la que se ha realizado con la aprobación o la media sanción, ¿no? Porque recordemos que todavía esta ley continúa para el Senado. Exactamente, bueno, ha sido girado el proyecto al Senado, que debe emitir un dictamen y posteriormente se pondrá su discusión en el recinto legislativo. Básicamente, ¿por qué digo que no hay ningún beneficio? En primer lugar, lo que se ha sancionado con media sanción es ampliar el periodo de prueba, ¿no?, que actualmente es de 3 meses y se llevaría a 6 meses. Y ahí sí se abre una alternativa que a través de la negociación colectiva entre sindicatos y empleadores puedan prorrogarlo a 8 meses o a 1 año. Es decir que el plazo actual del periodo de prueba se vería duplicado a 6 meses y la posibilidad de incorporarse a través de una negociación a 8 meses y 1 año. Yo considero que ningún sindicato va a acceder a esa negociación colectiva porque ya se está duplicando el periodo de prueba que existe actualmente. Por lo tanto, no habría ningún motivo o fundamento por el cual se pueda decir que ahora el periodo de prueba sea de 8 meses o 1 año. No hay un argumento sólido que justifique esa situación, más allá de lo que denominan los empleadores como costo económico, ¿no? Entonces, dentro de esa visión, sí, seguramente van a buscar la negociación colectiva para prorrogar los plazos, porque como ustedes saben, en los periodos de prueba, cuando culmine el periodo de prueba, no hay ningún derecho de indemnización al trabajador. Claro. Y entonces llevaría al trabajador a estar 6 meses ahora con lo que, si se sanciona esta ley, o si no a 8 meses o 1 año según lo que acuerde su sindicato. O sea, va a estar prácticamente de 8 meses a 1 año un trabajador esperando ser parte de la empresa de manera permanente. Me parece que no hay motivación, no hay fundamento alguno para que eso suceda. Si en 3 meses, después de tantos años, ya hemos comprobado que alcanzan y es suficiente para que el trabajador demuestre sus habilidades, porque de eso se trata el periodo de prueba, ¿no? Exactamente. Y esto también implica no registrar, ¿no?, a trabajadores, o sea, es como que se legaliza este no registro. Sí, esto hay que recordarlo. Por un lado, cuando hay periodo de prueba, el trabajador tiene que estar registrado desde el primer día del trabajo. O sea que eso continúa vigente. Sí. Y si no me registran desde el primer día, después el empleador no podrá invocar ese beneficio justamente de no pagar indemnización porque está en periodo de prueba. Si me registran mal o fuera de tiempo, no podrá tener ese beneficio el empleador. Entonces, si yo trabajo un mes en negro y después recién me registra y dice que hay periodo de prueba, eso no es correcto. No hay periodo de prueba porque yo ya ingresé anteriormente. Otra cuestión también importante que se mantiene es que si me contratan 2 veces, es decir, termina mi periodo de prueba a los 6 meses y me vuelven a contratar con otro periodo de prueba, no es válido tampoco porque estoy utilizando justamente este instrumento para generar algún tipo de fraude laboral y que no puedo ser beneficiado como empleador en esas condiciones, ¿no? Entonces, no se va a quedar prueba el segundo contrato en esas condiciones.
Bien. Bien, y otra de las cuestiones que también usted hacía referencia recién a, bueno, cómo esta ley favorece esencialmente a los empleadores, ¿no? En el caso de las multas, por ejemplo, o de deudas que puedan tener las empresas por justamente el no registro de empleados o cómo sería, digamos, ¿no? ¿Se condona? Sí, la palabra es condonación de deudas de hasta un 70%, y en esto vuelvo a repetir de que hay un beneficio al empleador y sobre todo al incumplidor. El empleador que venía cumpliendo siempre no va a tener ningún beneficio. El que no registró al trabajador, el que no lo hizo los aportes, que lo mantuvo sin obra social, sin ART y obviamente cobrando salarios inferiores, va a tener el enorme beneficio de que cualquier deuda que se haya generado en ese tiempo se va a eliminar hasta un 70%. Por otro lado, el Estado va a dejar de generar las acciones civiles o penales para buscar esos importes que no han sido aportados. Por otro lado, también el empleador no va a integrar el registro de empleadores sancionados, porque cuando uno comete una infracción en este tema de falta de registración, al empleador se lo inscribe en un registro de empleadores sancionados para que sepan cuál es su conducta, ¿no?, en el cumplimiento de las normas. Entonces todo eso se elimina, incluso si hay acciones judiciales en trámite, si los va a eliminar van a quedar sin efecto. Por lo tanto, esto es todo un círculo, diríamos, vicioso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo voy a registrar un trabajador y quiero tener este beneficio? Lo debería hacer primero dentro de los 90 días de la sanción de la ley. Los primeros 90 días a partir de la sanción de la ley son para que se proceda esta registración que no existía anteriormente. ¿Cómo lo va a registrar? Lo va a registrar para obtener este beneficio hasta un máximo de 5 años de registración y conforme a un salario mínimo vital y móvil. Entonces yo me pregunto, yo soy trabajador gastronómico, trabajador en comercio, docente de la educación privada, porque todo esto implica una reforma para el ámbito privado, no para el ámbito público, y tengo 10 años de antigüedad. Mi salario hoy como vendedor de comercio puede ser en 450.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces el empleador que nunca me registró en 10 años, ahora tiene una deuda enorme con la AFIP, una deuda enorme con diferentes organismos, hasta sociales y sindicales. Entonces va y me registra a mí, pero solamente por 5 años. Entonces, ¿y con qué salario me va a registrar? Con el salario mínimo vital y móvil, es decir, con la mitad de mi salario que correspondería. Y si yo me tengo que jubilar, y por eso es el beneficio que posiblemente obtendría el trabajador, lo va a hacer con una jubilación a la baja, porque no está registrado mi real fecha de ingreso, ni siquiera mi real salario. Claro. Entonces, mientras la verdad que va siendo bastante desolador, ¿no?, en torno a los derechos que se vienen conquistando a trabajadoras y a trabajadores. Y por otro lado, los ítems, también otro de los ítems complejos de esta reforma tiene que ver con las indemnizaciones. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ahí hay dos temas importantes. Primero, dejar aclarado de que la indemnización va a seguir siendo como siempre. Un sueldo por cada año de trabajo, eso no se ha modificado. Lo que sí se ha modificado son dos aspectos importantes. Uno, que también a través por vía de negociación colectiva, los sindicatos y empleadores modifiquen sus convenios colectivos e incorporen que la indemnización ya no sea como la que tenemos actualmente, de un mes de salario por cada año de trabajo, sino que pasen a concretar de alguna manera lo que pasa en la construcción. Es decir, los empleadores aportan, en este caso, un 8% de cada salario por mes de cada trabajador. Eso va a un fondo, a un banco, y cuando termina la relación laboral recién lo cobra el trabajador. Eso es el sistema del fondo de la construcción, que se llama fondo de cese laboral. Lo que se introdujo en esta modificación es mantener el esquema actual de un salario por cada año de trabajo, y opcionalmente por vía de negociación que los sindicatos lo incorporen en cada actividad. Es decir, puede venir gastronómico,
puede venir comercio y decir, bueno, ahora ya no va a ser esta indemnización como está hasta ahora, sino que vamos a incorporar como es en la construcción. Pero encima hay varias diferencias, porque en la construcción, el primer año, el aporte es del 12% mensual del sueldo. Entonces, si yo multiplico el 12 o el 8%, veo que ya hay una disminución del 5% más en el cálculo de las indemnizaciones en cada año. Por lo tanto, también es una indemnización a la baja. Y por otro lado, hay acá una situación que los empleadores deberían ver, porque es una situación absolutamente injusta. Porque esta indemnización, es decir, se paga indemnizaciones laborales cuando el empleador incumple, ¿no? Cuando discrimina, despide por violencia, despide sin causa, no cumple con la registración, entonces recién viene un autodespido del trabajador o un despido sin causa del empleador y debe pagar una indemnización. En el sistema que se trata de imponer, o por vía de la negociación colectiva, cualquiera sea la causa que termine la relación laboral, el trabajador va a cobrar esa indemnización. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que si el motivo de la reforma laboral era disminuir los supuestos costos laborales de la visión económica, con esto lo está agravando. Porque el empleador que cumple, que no da ninguna razón para que termine la relación laboral, que no discrimina, que no es violento, que registra correctamente, que paga los salarios, se va a ver obligado igualmente a pagar un 8% mensual de un aporte de que no lo debería pagar, porque justamente si termina la relación laboral seguramente no va a ser por su culpa. Entonces, es otra injusticia incluso para los empleadores que se ven obligados a realizar mayores aportes, si se quiere, cuando no correspondería. Acá, vuelvo a decirlo, solamente van las indemnizaciones cuando hay un incumplimiento del empleador. Y si el empleador cumple, no debería haber indemnización. Entonces, absoluta injusticia incluso para el sistema que tratan de imponer. Y otro tema también muy complicado, muy contradictorio a nuestras normas constitucionales e incluso tratados internacionales y fallos de carácter internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los fallos contra Panamá y contra el Lago del Campo contra Perú, que establecieron una cobertura contra los despidos arbitrarios. Y dijeron claramente que los casos de despido discriminatorio, eso también lo dijo el fallo Álvarez contra Álvarez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos discriminatorios no hay una tarifa, no se puede determinar en una tarifa, es decir, en una fórmula matemática, cuántos son los daños y perjuicios por despido discriminatorio. Eso por un lado. Y en segundo lugar, si hay un despido discriminatorio, el trabajador o la trabajadora que no consienta ese despido puede pedir los daños y perjuicios y además pedir la reincorporación a su puesto de trabajo. Entonces, en esta reforma laboral lo que se está haciendo es aprobar la tarifa por despido discriminatorio, es decir, ponerle el precio a la discriminación, valorar en pesos la discriminación y en segundo lugar impedir que ese trabajador o trabajadora reingrese a su puesto de trabajo. Es decir, absolutamente contradictorio al sistema constitucional, las normas legales nuestras, jurisprudencia actual de nuestro país, de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana. Y nosotros no somos una isla en el mundo. Cuando Argentina asume y adhiere a pactos internacionales, lo hace con la obligación de readecuar su normativa y su jurisprudencia a esos parámetros de protección de normas laborales internacionales, derechos humanos laborales internacionales. Bien, la verdad que muy complejo, ¿no? El panorama que se viene para trabajadoras y trabajadores de la Argentina. Le queremos agradecer por la claridad, ¿no? En estos puntos que van siendo la reforma laboral y que, bueno, terminan también con esto de la flexibilización, ¿no? De laboral. Nos gustaría también tener, en los contratos laborales, nos gustaría también tener esa apreciación, pero en otro momento convocarlo para que vamos analizando en más detalle algunas cuestiones que puedan ir surgiendo, ¿no? Cuando ustedes quieran, estoy a disposición, porque lo otro que surgió de la flexibilización es que ahora un empleador que contrate a 5 trabajadores, con esta reforma desaparece la relación laboral. No hay relación laboral y eso justamente ya no sé cómo llamarlo, qué beneficio tiene o para quién, claramente para el empleador, pero incluso hay una competencia desleal entre los propios empleadores, porque el que ya tiene 5 trabajadores sigue habiendo relación laboral, pero para el que contrate ahora 5 trabajadores ya no habrá relación laboral. Bueno, situaciones que se explican desde el punto de vista económico y no desde el punto de vista
del reconocimiento de derechos laborales, de la plenitud en el desarrollo del trabajo decente, o sea, cuestiones esenciales de nuestras normas laborales y constitucionales, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por el contacto en esta mañana, Humberto, que tenga una buena jornada y seguramente vamos a estar nuevamente en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días, saludos. Hasta luego. Hasta luego.